Sean todos bienvenidos a su iglesia cristiana Puertas Celestiales bajo el lema Cristo viene pronto, y también todos aquellos que nos van a ver por la transmisión en directo, Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Vamos al Nuevo Testamento. En la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 9. Cuando lo tengan pueden decir amén. En esta mañana quiero compartirles un tema: la comunión con Dios. ¿Cómo se llama el tema? La comunión con Dios. Primero los Corintios capítulo 1 versículo 9. Dice la palabra de Dios: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Diga conmigo, comunión. La palabra comunión en el idioma griego es koinonia. Significa compañerismo. ¿Qué significa? Compañerismo. Significa la palabra como comunión. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que Dios nos está llamando, es Dios quien nos llama a tener comunión con Él. Amén. La iglesia de los Corintios era la iglesia en la Biblia que abundaba en todos los dones espirituales y experimentaban la unción y el poder del Espíritu Santo. Pero también en esta iglesia había división, había contienda y Jimmy, diga conmigo, también chisme. Pero Dios, viendo a esta iglesia de los Corintios que abundaban en dones espirituales y eran participantes de la unción, del poder y la gloria de Dios, pero viendo también que había división, había contienda entre la iglesia, Dios les hace un llamado, un reto a la iglesia de Corinto. ¿Cuál era? Los llamaba a tener comunión. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Dios. Amén. Comunión con Dios. Los llamaba Dios a tener a ellos. Porque entonces a veces el ser humano en la iglesia de Corinto tenían comunión entre los hombres, y eso no está mal, eso está bien. El problema es que querían tener una comunión mucho más fuerte, mucho más perseverante fuera de Dios, y así no se puede. Amén. Porque sin duda alguna un servidor, un líder de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, que quiera servirle a Dios, tiene que tener primeramente comunión con Dios. ¿Con quién tiene que tener comunión? Con Dios. Amén, amén. En pocas palabras, tiene que pasar más tiempo hablando con Dios que con el vecino. Amén. Tiene que pasar más tiempo hablando con Dios que hablando con el familiar. Ahí me digo amén. Amén. Porque Dios es el que está llamando a ¿qué? A la comunión. En pocas palabras, el pastor de la iglesia de los Corintios tenía que tener, ¿qué cosa? Comunión con Dios, para poder entonces tener la dirección específica de parte del reino de Dios para su vida y para la iglesia. Amén. Pero ahí estaba entonces la iglesia de los Corintios. Ahora quiero explicarle algo aquí. Cualquiera puede orar, cualquiera puede reprender al diablo, pero no todo el mundo entra en comunión con Dios. Amén. Por ejemplo, están los niveles de la oración. Está la oración personal o íntima, cuando usted habla con Dios en su cuarto. Y está la oración de intercesión, orar por las necesidades del otro. Eso se llama ¿cómo? Intercesión. También está el clamor. El clamor es una oración que yo le hago a Dios con toda mi fuerza. Eso es el clamor. Y está la oración de guerra espiritual, cuando empezamos a reprender los demonios, la brujería, la hechicería. Eso es una oración de ¿cómo? De guerra espiritual. Pero la comunión con Dios va mucho más allá. Es una entrega total a la oración.
Él me dijo amén. Es una entrega total a la oración. Es una oración perseverante. En pocas palabras, lo único que me puede interesar a mí más que trabajar, y no estoy diciendo que el trabajo es malo, ojo acá, lo único que me debe interesar más es estar en la presencia de Dios. Si queremos tener comunión, porque cuando hay comunión hay conexión con el reino de Dios. Sin comunión del Espíritu Santo no podemos tener conexión con el reino de Dios. Amén. Por eso hay muchos líderes cristianos que no tienen comunión con Dios y andan confundidos. No saben para dónde ir. No saben para dónde coger. No saben cuál es el camino señalado a seguir por el Dios Todopoderoso. Amén. Porque cuando tenemos comunión con Dios, nos conectamos con el cielo, nos conectamos con Dios, nos conectamos con el Espíritu Santo. Sin comunión nos desconectamos del reino de Dios. Amén. Ahora bien, vamos a la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tiene allí? Pero lo que dice la Biblia: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre. ¿Y con quién más? Y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan está diciendo: nosotros podemos tener comunión entre nosotros. Pero dice el apóstol Juan, por revelación del Espíritu Santo, dice: pero nuestra verdaderamente comunión es ¿con quién? Con el Padre. ¿Y con quién más? Y con su Hijo Jesucristo. En pocas palabras, la comunión o la comunicación con Dios tiene que ser mayor que con la familia y amistades. Tiene que ser mayor la comunión. Amén. Oh, Dios está hablando aquí en términos espirituales. Amén. Por eso la comunión nos lleva, nos adentra mucho más allá donde otros no pueden llegar. Amén. Hay líderes que apenas sale el sol se levantan: te reprendo, diablo inmundo. Imagínense. Y eso no está malo. Pero primero hay que tener, ¿qué cosa? Comunión con Dios. Amén. Ahora fíjese aquí, ¿qué es la comunión con Dios? ¿Qué es la comunión con Dios? Le decía que era coinonía o compañerismo, pero también denota acción de compartir o unión o contacto entre el creyente y ¿quién más? Y su creador. ¿Qué es? Una unión. ¿Entre quién? El creyente y su creador. Tenemos que unirnos. Amén. Ahora fíjese bien, es necesario hacernos las siguientes preguntas. ¿Con quién conversamos más? ¿En el día o en la noche? Hágaselo usted ahora. ¿Con quién conversamos más? ¿Con quién? ¿En el día o en la noche? Amén. Porque a veces el ser humano conversa más con la hija, y eso no está malo. Ojo acá. A veces conversa más con el vecino, y eso no está malo. Ojo acá. El tema es, ¿cuál es el tema? Que hay que conversar más con Dios. ¿Con quién hay que más conversar en esta tierra? Con el Dios Todopoderoso. Amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay que conversar más con Dios que contra los seres humanos? ¿Por qué? ¿Por qué más con Dios? ¿Por qué? Porque el que nos bendice se llama Dios. El que nos sana se llama Dios. El que nos liberta se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahora, ¿por qué entonces hay que tener más comunión con Dios que con los hombres? ¿Por qué? Porque Cristo nos salva. Cristo restaura. Amén.
Cristo es el único que puede sanar una enfermedad incurable. Por eso tenemos que decidirnos a tener un tiempo, un momento más profundo en la presencia de Dios. Amén. Ahora fíjese bien aquí. ¿Con qué cosas tengo más contacto yo? ¿El celular? ¿El televisor? ¿Todo el día y la noche chateando? ¿O todo el día y toda la noche viendo televisión? ¿Eso está malo? No. Lo malo es cuando hacemos más eso y no tenemos comunión con Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que a veces hacer un alto, un stop en el camino o en la vida cristiana. Porque sin duda alguna Dios nos está llamando a tener comunión con Él. Amén. Ahora otra pregunta más. ¿En qué o en quién pienso más? Eso es necesario saberlo. Voy a repetir la pregunta. ¿En qué o en quién pienso más? ¿Será que pensamos más en las preocupaciones? ¿Pensamos más en el qué dirán? ¿Pensamos más en el problema, en las cargas que estamos viendo? ¿O pensamos más en Dios? Que nuestros pensamientos siempre tiene que estar Dios presente. ¿En dónde? En nuestros pensamientos, en nuestra mente. Porque a veces pensamos poco de Dios. Yo siempre ando pensando en la palabra de Dios. Siempre ando pensando en las canciones cristianas. Ese soy yo. Siempre los pensamientos están aquí. Todavía no ha llegado el domingo y ya estoy en mi corazón para que Dios me dé el tema que voy a predicar el próximo domingo. Imagínense. Amanece el día lunes y ya estoy pensando. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si todo lo anterior de aquello que les dije está por encima de la comunión con Dios, entonces usted y yo no tenemos comunión. Amén. Tenemos una oración personal. Y la oración personal no está mal, está bien. Dios nos está llamando a ir más profundo. Amén. ¿A dónde? Hacia su presencia. Ahora fíjese bien, número uno, para poder nosotros entrar en una comunión mucho más perfecta con nuestro Dios. Número uno, hay que tener un aposento o un lugar de oración. ¿Qué tenemos que tener? Un aposento o un lugar ¿de qué? De oración. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, les dice lo siguiente: cuando ustedes vayan a orar, entren ¿en dónde? En su aposento. Dice, y cerrada la puerta, ora tu Padre que ve en dónde. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero Dios nos está diciendo lo siguiente: hay que ir ¿a dónde? Al aposento, al lugar, pero solo. Sí, porque hay mujeres que van a orar y se van al hijo chiquitito. Hay personas, muchos cristianos, que se van al cuarto a orar y se llevan el celular. Imagínense, con el chat ahí abierto. Eso no se llama comunión. Dios nos está llamando a cerrar la puerta. Todo aquello que distrae la oración, todo aquello que distrae nuestro tiempo con Dios, hay que cerrar la puerta, porque la puerta abierta distrae. Amén. La puerta abierta distrae la oración. Y Satanás es experto en distraernos en el momento que usted y yo estamos orando. Él es experto. Pero ojo acá, tan eficaz es la comunión que Dios dice: cierra tu puerta y Dios que te ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Poderosa es la comunión, la oración de la comunión. Amén. Hay recompensa en esta mañana, dice Dios, si aceptamos el llamado que Dios nos está haciendo de tener comunión con Él. Va a haber recompensa divina, recompensa del cielo para nuestras vidas.
Amén. ¿Usted quiere una recompensa de Dios? Entonces hay que iniciar a entrar en la comunión con Dios. Amén. Ahora, para también entonces nosotros adentrarnos más en tener comunión con Dios, hay que darle el primer lugar a Cristo. Hay que darle el primer lugar a Cristo Jesús. Si Cristo no es el centro de nuestra vida, no hay comunión. Tenemos oración personal, podemos interceder, orar por las necesidades del otro, podemos reprender al diablo. Amén. Pero en la comunión es algo que va mucho más allá. Amén. Entonces hay que darle aquí a Cristo el primer lugar. Dios le escribe por mano del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses y le dice para que Cristo en todo tenga la preeminencia o el primer lugar. El primer lugar a Cristo es en todo. Amén. No en una sola cosa solamente. Dice en todo. Sí, porque hay muchos de nosotros que le damos el primer lugar a Cristo es cuando estamos en la iglesia. Salimos allá, se nos olvidó Cristo. Viajamos, se nos olvidó Cristo. Vamos a la calle, ya Cristo lo tenemos olvidado. Amén. Hay mucho pueblo de Dios que solamente leen la Biblia cuando van a la iglesia. Salen de la iglesia, se olvidaron de la Biblia. Hay mucho pueblo de Dios que solamente hace una oración semanal cuando viene a la iglesia. Estoy hablando de la iglesia a nivel general, ojo, a nivel mundial. Salieron de aquí, o salieron de todas las iglesias cristianas, se olvidaron de la oración. Nunca más volvieron a hablar con Dios. Amén. Entonces a Cristo hay que darle el primer lugar. Amén. Ahora, también hay que sacar suficiente tiempo. ¿Qué hay que sacar? Suficiente tiempo. ¿Para qué? Para entrar en comunión con Dios. Y ese tiempo se tiene que convertir para nosotros en lo más sagrado. Me dijo amén. En pocas palabras, el tiempo de oración que usted y yo sacamos para hablar con Dios, tenemos que respetarlo. Amén. Por eso es necesario sacar el celular, sacar todo, porque es el tiempo más sagrado que nosotros tenemos. Hablar con Dios. No estamos hablando con el vecino, no estamos hablando con el familiar, estamos hablando con Dios, con el Creador, con el que hizo los cielos y la tierra. Por eso ese tiempo se tiene que convertir en lo más sagrado para nuestra vida. Amén. A Jesús en la Biblia, a nuestro Señor Jesucristo, lo invitan a una casa. Marta y María lo invitan. Y Jesús llega a la casa. Y cuando Jesús llega a la casa, la Biblia enseña, la Biblia dice que Marta se fue para la cocina y María se sentó a los pies de Jesús. Amén. Y Marta allá desde la cocina estaba como, la Biblia dice, afanada y turbada con muchas cosas. Y entonces Marta desde la cocina le dice a Jesús, Maestro, dile a mi hermana María que me venga a ayudar en la cocina. Y Jesucristo le responde, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Una sola cosa era necesaria y tu hermana María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. La mejor parte es estar a los pies de Jesús. El mejor tiempo es estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Marta, por el afán, por la desesperación, por las cargas, no le dio el primer lugar a Cristo. María sí lo hizo. Amén. Mientras María ve que nuestro Señor Jesucristo llega a casa, María se detuvo a escuchar la palabra. Marta no. Marta estaba distraída. Pero lo más importante aquí, dice nuestro Señor Jesucristo, que María tomó la mejor parte, la cual no le será quitada. De María, Jesucristo no dijo
absolutamente nada que la ascendiera. Solamente la halló en perturbación, en afán. Amén. ¿Cómo la halló? En afán, en tranquilidad. Así estaba Marta, así muchos de nosotros. Hay muchas Martas así. Amén. Que por el afán, la ansiedad, la desesperación no le dan un tiempo a Dios para hablar con Él. Por eso en la comunión nosotros tenemos que romper los límites. En la comunión con el Espíritu Santo nosotros tenemos que romper las barreras, ir más allá, que nada ni nadie nos distraiga en ese tiempo. Amén. Usted respeta su tiempo de oración personal. Usted lo respeta, usted lo considera como el mejor momento para su vida. Es el momento donde entramos a hablar con el Creador, imagínese. Y tenemos que tener ese respeto, esa reverencia con nuestro Dios. Amén. Ahora bien, número 2, características que Dios demanda de nosotros para tener comunión con Él. Número 2, características que Dios demanda de nosotros para poder tener comunión con Él. Amén. Vamos al Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 14. Vamos a mirar a la primera característica que Dios nos demanda para poder tener comunión con Él. ¿Lo tienen allí? Dice la Biblia: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuál es la demanda allí? Dice: la comunión íntima de Jehová es con quienes. ¿Con quiénes es? Dice: con los que le temen, o los que tienen temor a Dios o temor a Jehová. Amén. Esa palabra temen, del griego yaré, significa temer, temor, significa reverente, significa temeroso. Porque a veces nosotros queremos tener comunión con Dios, una comunión profunda con Dios, pero no queremos tener el temor a Jehová. Queremos entrar en comunión, pero después allá afuera queremos hacer toda clase de locuras. Así no se puede. Amén. Hay alguien que nos está viendo desde los cielos, se llama Dios. Porque a veces el ser humano, a veces el creyente cree que el familiar no lo está viendo, cree que el vecino no lo está viendo, cree que el pastor no lo está viendo, que el líder no lo está viendo, que las demás ovejas no lo están viendo. Pero se olvida que arriba hay unos ojos puestos sobre nuestra vida, que observan todo. Amén. Porque a veces la mayor tentación viene es cuando el ser humano está solo y nadie lo está viendo. Porque el ser humano, cuando está solo, entonces Satanás se aprovecha de eso. La Biblia dice que Dios plantó en Edén, en el jardín, a Adán y Eva. Pero después hay un momento donde Adán no está y se encuentra Eva sola. Entonces fue cuando vino Satanás, la serpiente antigua, y la tentó a ella. Amén. En el momento de la soledad es cuando las tinieblas llegan para colocar la tentación. Amén. Así es que no podemos olvidarnos que para poder entrar en una comunión con Dios tenemos que tener el temor a Jehová. Amén. A nivel mundial me he topado con muchos predicadores que después de predicar se van para la rumba. Diga conmigo, se van para la rumba. Después de predicar se van a fornicar. Ahí me dijo amén. Me he topado con muchos. En mi experiencia, en la experiencia que he tenido, después que se van del púlpito, después de predicar, van a su casa y levantan a puño y patada a la mujer. Y después juegan a los hijos también. Imagínense. Amén.
Eso se llama no tener comunión con Dios, porque hay demandas. Porque Dios no puede entrar en una comunión con un hijo de Él si el hijo de Él se está portando mal. Amén. Por eso hay que tener temor a Jehová. Y hay que tener temor a Jehová. Porque si hay pecado, entonces la comunión se ve infructuosa. Cuando Dios en la primera instancia planta a Adán y a Eva en el huerto del Edén, en el jardín, en ese momento ellos tenían una comunión perfecta. Amén, que tenían una comunión perfecta allí. Dios con Adán y Eva en el huerto la tenían, una comunión perfecta. Pero cuando Eva cede a la tentación por Satanás, causada por Satanás, y entonces ella le da a comer también a Adán, ¿qué pasó? Entró el pecado y la comunión se vio infructuosa. Amén. Cuando hay pecado en el creyente, en el pastor, en los líderes, en las ovejas, en el pueblo de Dios, la comunión se interrumpe. Amén. ¿Qué se interrumpe? La comunión. Por eso Dios dice en su palabra a través del profeta Isaías, dice Dios en su palabra, dice que los pecados de su pueblo han hecho una división o han colocado un muro de separación por causa del pecado. Amén. ¿Será que Dios le puede confiar algo a alguien donde esa persona está practicando el pecado? ¿Será que Dios le va a decir, hija mía o hijo mío, ves a tal lugar y dile a fulano y a fulana, arrepiéntete? No tiene fuerza para ir. No tiene testimonio para ir. Una demanda es el temor a Dios, el respeto por las cosas de Dios. Amén. Y lamentablemente cuando llega el pecado a nuestra vida y nosotros le abrimos las puertas al pecado, nos sentimos mal. Amén. ¿Cómo nos sentimos? Mal. Porque sabemos que le estamos fallando a Dios. Amén. Entonces hay una demanda en esta mañana. Otra demanda más. Ser justo. Esa es otra demanda. Para poder entrar en una comunión con Dios, ¿qué tenemos que tener en nuestra vida? Ser justo. Vamos a la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículo 32. Estamos en el tema la comunión con Dios. Y estamos en el punto número 2, características que Dios demanda para tener comunión. Les dije que la primera característica es temer a Dios. La segunda es ser justo. Proverbios capítulo 3, versículo 32. Dice la Biblia: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es ¿con quién? Dígalo, ¿con quién? Con los justos. Vamos a leerlo. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Qué es una persona justa? Alguien que me diga, a ver, ¿qué es una persona justa? Espera acá, no le voy a poner uno. ¿Qué es una persona justa? Que le da la razón al que la tiene. Le da la razón al que la tiene. Eso es una persona como justa. Que es consciente de dar la razón al que la tenga. Así es consciente. Así es. Amén, amén. Da la razón al que la tenga. ¿Qué más? Podría conocer una persona como justa en esta tierra. Sí, porque hay padres de familia que ven los hijos peleando con otro y ven que su hijo el que agarra la piedra y se la tira al otro niño y entonces se van a pelear. Aquiles, es que ese es mi hijo y conmigo nadie se mete. Eso no es ser justo. Amén. Amén, así Por eso Dios siempre tiene que impartir justicia. Si hay alguien en esta tierra que impartió justicia, fue Dios. Amén.
Pero nosotros nos hace falta eso. ¿Qué nos hace? Nos hace falta a nosotros ser justos. Porque a veces decimos, el justo es el creyente, el que reciba a Cristo en su corazón. Sí, pero ese es solamente el primer paso. Pero los demás pasos es ser como justo. Ahora fíjense bien aquí. La palabra justo de allí, de Proverbios capítulo 3, versículo 32, viene del idioma hebreo yasar, y significa recto. ¿Cómo significa la palabra justo? Recto, derecho, hombre íntegro, rectamente y rectitud. En pocas palabras, el hombre de Dios o la mujer de Dios tiene que caminar en esta tierra bajo una rectitud. Amén. ¿Cómo tiene que caminar? O derecho. ¿Cuándo no somos justos? Cuando nos salimos del camino. ¿Cuándo no somos justos? Cuando pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Y la verdad se llama Cristo y punto. Usted no ve muchas religiones que comienzan a pelear entre ellos mismos. Que lo que hace falta es que se den puño y patada. Yo tengo la verdad está aquí. La verdad está en mi religión, la verdad está aquí. No, que la verdad no está allá en tu iglesia, está en mi iglesia. Y la Biblia dice que la verdad se llama Jesucristo. Venga, un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Es Cristo Jesús. Amén. Y entre ellos mismos se dan puño y patada por las redes sociales. Y la verdad es Cristo Jesús. Amén. Ahora fíjese bien aquí. Hay que ser justos, caminar recto, caminar derecho, ser un hombre íntegro. Amén. Y tener rectitud en lo que hacemos. Amén. Usted y yo, como hijos de Dios, para poder entrar en una comunión mucho más allá con nuestro Dios, tenemos que caminar recto en esta tierra. Caminar derecho. Amén. No haciendo locuras allá afuera. Amén. Porque a veces el ser humano no quiere caminar recto en esta tierra. Porque hay tanto pecado. Porque hay tanta maldad en esta tierra. Porque hay tanto crimen, sicariatos aquí en Colombia y a nivel mundial. ¿Por qué? El ser humano no quiere caminar rectamente. Amén. A veces las personas quieren aplicar justicia por su propia mano y así no se puede. Diga conmigo, así no se puede. Porque a veces el sicario viene y mata a una persona y el sicario no la agarra, el sicario se va. Pero agarran a un ladrón que robó porque tenía hambre y eso lo encienden a puño y patada. Ahora sí. Hay que ser justos en esta tierra. Usted no ve, no voy a hablar de política, no, voy a hablar a nivel mundial. Usted no ve los presidentes hoy en día. ¿Usted no lo ve? Dicen, estos son malos, pero los narcotraficantes dicen, son buenos. Usted lo ve por la noticia, ¿sí o no? Entonces hay que ser justo. Amén. Si ese narcotraficante hizo lo malo, tiene que ir a la cárcel. Si esto no es narcotraficante, hizo lo malo, también tiene que ir a la cárcel. Tenemos que ser justos. Los presidentes hoy en día tienen que ser justos. Por eso que están gobernando mal, gobiernan mal. Y por eso hay división en todas las naciones. Que la derecha, que la izquierda, que la derecha. Hombre, tienen que gobernar bien a las naciones y punto. Hay que ser, para poder gobernar, los presidentes tienen que ser justos. Amén, justos. Dale la razón al que la tiene. Por eso es que las naciones están así como están. Porque no hay justicia de parte de los gobernantes. Todo el mundo quiere agarrar para su grupo. Mi grupo es el más bueno. Vamos a ver que en ese grupo hay muchos corruptos. En todo lugar hay corrupción. Amén. De ambos bandos. Derecha, izquierda, corrupción hay por doquier. Pero quieren gobernar sin justicia.
Amén. Y mucho más quieren gobernar sin Dios, que todavía es mucho más peligroso. Mucho más peligroso. Amén. Sigo adelante. Para poder entrar entonces en una comunión mucho más perfecta con Dios, tenemos que también tener sed por las cosas de Dios. ¿Qué tenemos que tener? Sed. Por las cosas de Dios. El salmista en el capítulo 42, versículo 1 y 2, dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista expresó eso. Para que usted y yo podamos entrar en una comunión, tenemos que tener sed por las cosas de Dios. Amén. Porque usted viene hoy al servicio y escucha la palabra y la presencia de Dios lo toca. Usted no se puede conformar con eso. Usted cuando vaya a la casa tiene que seguir orando, tiene que seguir leyendo la Biblia. Amén. Es una persona sedienta por las cosas de Dios. Yo después que termino de predicar en el transcurso del día o al día siguiente, me escucho la prédica. Hay una prédica que yo prediqué, la escucho. Saco tiempo para escucharla. Amén. Amén. Entonces, una persona sedienta por las cosas de Dios no se conforma con una simple oración. No se conforma con una sola predicación. Siempre quiere más de las cosas de Dios. Amén. Y número 3, para poder entrar en una comunión más profunda con Dios, hay que orar 3 veces al día. Diga conmigo, el profeta Daniel. La Biblia dice que el profeta Daniel oraba a Dios 3 veces al día. ¿Cuántas veces ora usted en el día? ¿Cuántas veces ora? Doy un amén. El profeta Daniel, la Biblia dice que oraba ¿cuántas veces? 3 veces. Y por tener tiempo suficiente para estar en la presencia de Dios, Dios al profeta Daniel le reveló el plan divino que Dios tenía para Cristo y para la nación de Israel. Por estar aquí en comunión, oraba 3 veces al día. Amén. Hay muchos líderes, hay muchos predicadores, muchos pastores que quieren que Dios les revele, pero no tienen comunión con Dios. Amén. Para poder Dios revelar, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar nuestro tiempo de oración. La Biblia dice orar sin cesar. La Biblia dice orar en todo tiempo. La Biblia dice constantes en la oración. Amén. 3 veces oraba el profeta Daniel y Dios le revelaba grandes misterios para dejarlos plasmados en la Biblia. Diga conmigo, el siervo Moisés. Siervo Moisés. La Biblia dice, hablando de Moisés, dice, y Moisés veía cara a cara a Dios, como cualquiera habla a su compañero o a su amigo. ¿Quiere usted entender eso? ¿Moisés veía a Dios, al mismo Dios? No. Está hablando de una comunión. Dios, cuando hablaba con Moisés, Moisés le preguntaba y Dios le respondía. Dios le preguntaba a Moisés y Moisés le respondía. ¿Por qué Moisés no podía ver a Dios? Porque la Biblia dice, el mismo Dios se lo dijo a Moisés: cualquiera que me vea a mí, se tiene que morir. Y cuando Jesucristo descendió 2000 años atrás a la tierra, Jesucristo dijo: nadie jamás ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios, o la esencia de Dios. Amén. Para que quede claro. Sino que está hablando es de una comunión perfecta. Tan perfecta era que en el diálogo que Dios tenía con Moisés, en ese diálogo Dios quería mover a Moisés hacia otro lugar. Y Dios le dice a Moisés: yo voy a enviar mi ángel de delante de ti.
Y Moisés le responde a Dios. Mire esa comunión que tenía, esa comunicación que tenía. Moisés le responde a Dios: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y la Biblia enseña que entonces Moisés, cuando sube al monte Sinaí, cuando recibe las tablas de los 10 mandamientos escritas por el mismo dedo de Dios, la Biblia dice que Moisés se fue a ayunar 40 días. ¿A dónde? Al Sinaí. Y cuando regresa, los israelitas no podían ver su rostro, porque la luz de Cristo estaba sobre él, sobre su rostro. No podían ver el rostro de Moisés. Para poder tener una comunión profunda y la presencia de Dios descienda, la presencia de Dios esté con nosotros, tenemos que vivir en la presencia de Dios. Amén. Porque muchos de nosotros no queremos vivir en la presencia de Dios. Queremos vivir en otras presencias, que no es Dios. Amén. Ahora fíjese bien aquí. Para poder entonces adentrarnos más en una comunión mucho más allá, también hay hijos de Dios que practican el ayuno. ¿Qué practican? El ayuno. De primera instancia tengo que decir que el ayuno es de Dios. Amén. Amén. Lo voy a repetir. El ayuno es de Dios. Lo que no es de Dios, los errores que se han hecho, la tergiversación que le han hecho al ayuno, que es muy diferente. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que Él se fue, ¿a dónde? Al desierto a ayunar por 40 días y por 40 noches. Ahora, ayunar, perdón. Y el ayuno es suspender alimentos físicos para digerir alimentos espirituales, la oración y la lectura de la palabra. Ahora, la Biblia dice que el pueblo de Dios, Israel, cuando ayunaba era de todo un día, 3 días seguidos, sin comer ningún alimento, 7 días, 21 días, 40 días, porque el número no es el que va a responder. Amén. Es el corazón contrito y humillado dentro del ayuno, el corazón arrepentido dentro del ayuno. Pero hoy en día hay personas, ojo acá, se levantan 6 de la mañana, se van para la iglesia, porque la iglesia es un ayuno, y el ayuno se acaba a las 8 de la mañana. Eso no es ayuno, es un desayuno. La Biblia no dice que el ayuno era de 2 horitas o de 3 horas. La Biblia dice que era de todo un día. Amén. Todo un día. El ayuno bíblico, ojo acá, es el ayuno bíblico. Todo un día, leyendo, escuchando la palabra de Dios. Y hay ayuno congregacional y personal también. Hasta Dios mandaba ayunar, o el pueblo también, hasta los animales los podían ayunar cuando venía algo malo para esa nación. Entonces, este es un trampolín, porque si usted quiere apartarse más para Dios, entonces en su vida personal usted puede decir: bueno, yo voy a alistar y a las 8 de la mañana voy a estar aquí, de 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Ese va a ser mi tiempo de ayuno. Nadie me puede sacar de allí. Voy a dedicarme a leer la palabra, a escuchar prédicas y a orar. Amén. Al menos allí la cosa anda bien, porque el ayuno es de Dios. Voy a repetir, el ayuno es de Dios. Lo que no es de Dios es las tergiversaciones que se han dado en base al ayuno. Amén. Y porque hay personas que dicen: estoy ayunando 21 días para que Dios me conceda fulano de tal. Imagínense. Ya conmigo, así eso no funciona. No funciona así. Yo le puse un límite a Dios, y el límite que le puse a Dios es que voy a ayunar 7 días para que Dios me responda si ese empleo me conviene o no. Le ponen límites a Dios. Eso se llama tergiversación en cuanto al tema ayuno. Amén. Porque a veces muchos creen que, por ejemplo, David ayunó por 3 días, después en otra ocasión 7 días. Y dice: no, son 7 días. En 7 días Dios responde. Lo que pasa es que ellos
Yo estoy haciendo el ayuno del profeta Daniel, 21 días. A los 21 días Dios me va a responder, porque ese es el ayuno del profeta Daniel. Y mucha gente a mí me llama, ojo acá, mucha gente aquí, mucha gente a mí me ha llamado en el día 20 y me dice: mira, mañana se cumplen los 21 días de ayuno. Entonces yo mañana te voy a llamar para que ores por mí, porque mañana es donde Dios me va a responder. Imagínense. No es el número en la Biblia. Porque cuando la Biblia dice que el profeta Daniel ayunó por 21 días, la Biblia dice: Dios envía el ángel a que le dé un mensaje al profeta Daniel. Le dice: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entenderme y a humillarte delante de la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día Dios le respondió al profeta Daniel. Así es que no es el número en el tema del ayuno. Amén. Y hay iglesias que unos 7 días de ayuno. ¿Ven? Porque en esos 7 días Dios va a hacer esto y esto y esto. Hay congregaciones que dicen 21 días, vamos a entrar en 21 días de ayuno. Porque en esos 21 días de ayuno, como es el ayuno del profeta Daniel, la respuesta viene del cielo para nuestra vida. No es el número, es la disposición del corazón dentro del ayuno, que es muy diferente. Amén. Ahora quiero adentrarme entonces un poquito más aquí. Vamos a Jeremías, libro del profeta Jeremías. Estoy terminando. Libro del profeta Jeremías, capítulo 23, de los versículos del 18 al 22. Estamos en el punto, hay que tener ahora una comunión mucho más profunda con Dios. ¿Lo tienen ahí? De los versículos del 18 al 22. Dice la Biblia: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Amén. Ahora aquí entonces nos encontramos en un relato bíblico. Diga conmigo: el profeta Jeremías. La Biblia enseña en los tiempos del profeta Jeremías que habían surgido muchos profetas, pero Dios le había dicho al profeta Jeremías que Judá y Jerusalén iban a ser llevados cautivas a Babilonia. Amén. Entonces lo que profetizaba Jeremías era destrucción. ¿Qué profetizaba Jeremías? Destrucción. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en pecado, practicaba lo malo. Y entonces estos profetas profetizaban paz. ¿Qué profetizaban? Paz. O sea que la gente practicando el pecado, y estos profetas venían: paz, sobre ti no va a venir destrucción. Siguen practicando lo malo. Imagínense esos profetas. Imagínense que venga un profeta ahora y le diga a usted: puede seguir emborrachándote. Como los profetas que hoy en día en muchas religiones, que son líderes de religiones, y le enseñan al pueblo que tomar cerveza no es malo. Imagínense, emborracharse no es malo. Pregunta: ¿a qué Dios le están sirviendo? El Dios que prohíbe tantas cosas nunca te va a decir que las practiques.
Amén. Amén. Ahora, aquí hay algo entonces. Porque entonces Dios le está diciendo a la nación de Israel, dice a los demás profetas, dice, si ustedes hubiesen estado en el secreto de Jehová, hubieran escuchado mi palabra. Amén. Si hubiesen estado en donde, en el secreto. En el versículo 18 aparece la palabra secreto. Y en el 22 también. Amén. En el versículo 18 la palabra secreto que se usa allí en el hebreo es sot, con D, sot. Y significa intimidad. ¿Qué significa? Intimidad, consulta, secreto, comunión o comunicar. Amén. También significa reunión. En pocas palabras, el profeta Jeremías se reunió con Dios. Tuvo comunión con Dios. Fue a la presencia de Dios. Por eso Dios le da la revelación. Amén. Pero más allá entonces, en el versículo 22 también aparece la palabra secreto. Y esa palabra secreto ahí en el hebreo es sodi o sodí. Amén. La primera es sod con D y la segunda es sodí. Y significa confidente. ¿Qué significa? O sea que entonces Dios le confió al profeta Jeremías su revelación. Por eso entonces ve Dios que aquel líder, aquel pastor, aquel predicador que tiene comunión con Dios, entonces si tiene las demandas de Dios en su corazón, como el temor a Jehová, como el ser justo delante de la presencia de Dios, el que se aparta para buscar a Dios, entonces Dios le puede confiar sus secretos. Amén. Dios le puede confiar su voz. Amén. Porque hay muchos que escuchan voces, pero son voces torcidas, y no es Dios el que está hablando allí. Amén. Yo tengo un tema para ver si de pronto más adelante Dios me permite compartirlo. Significa escuchando la voz de Dios. Amén. Porque dice que escucha, hay mucha gente que dice que escucha la voz de Dios y están escuchando la voz del diablo. ¿Quién me dijo amén? Amén. Hay muchos que dicen que escuchan la voz de Dios y están escuchando la voz de su propia carne, de su propio corazón. Dice aquí en el pasaje que acabamos de leer que estos profetas profetizaban por sí mismos. Amén. ¿Qué hacían ellos? Profetizaban por sí mismos. En pocas palabras, Dios nunca les hablaba a ellos, pero aún así ellos profetizaban como si la palabra viniera de Dios. Amén. Entonces, usted y yo queremos que Dios nos confíe de su voz. Que cuando empecemos a orar, Dios nos diga o te diga a ti, hija mía, hijo mío, te voy a bendecir en grande. Voy a hacer esto y esto y esto otro contigo. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Dios quiere confiar muchas cosas a nosotros, a su pueblo. Pero por falta de tener comunión con Dios, Dios no lo puede hacer. Amén. Porque para poder tener esa comunión con Dios, tenemos que tener las características que Dios está demandando para entrar en una comunión con Él. Sin esas características, Dios no nos puede confiar nada. Amén. Si usted pasa yendo a la corraleja, ¿será que Dios le puede hablar a usted? Ven donde el vecino para que ese vecino se arrepienta. ¿Será? No, ¿verdad? ¿O sí? Si usted tiene 2, 3 mujeres, ¿será que Dios le va a decir, ves donde fulana para que se arrepienta? ¿Será que ese es Dios? No. Dios no puede confiar eso. Amén. Sí, porque hay muchos, yo me he topado con muchos líderes donde ellos dicen que todos los días Dios le habla. Imagínense, todos los días Dios le habla. Moisés le quedó chiquito. El profeta Daniel le quedó por los tobillos. Impresionante eso. Todos los días Dios les habla. Y la ve uno pegando el día en el chat del celular. O pegado en el celular. Y todos los días Dios le está hablando. Imagínense. Leen la Biblia nada más los domingos y que Dios me habla todos los días. Entonces,
si hubiesen estado en el secreto de Jehová, entonces habrían escuchado mi voz, dice Dios en su palabra. Amén. Quiero extenderme otro poquito más. Quiero tocar ese puntico allí. Porque hoy en día el ministerio del profeta lo han manipulado demasiado. Lo han tergiversado demasiado. Porque muchos que profetizan es por dinero. Amén. Lo invitan a una casa, dieron una profecía, pero como en esa casa le hicieron que tronco de banquete, sancocho, pescado, frito con yuca, imagínense. Esto está bueno. La próxima vez que lo invitan, Dios no tiene palabra para esa familia ni para esa casa. Y aún así se inventan la profecía. ¿Por qué? Por la comida. ¿Ya conmigo? Por la comida. A mí se me han acercado y me han dicho: ora por mí. Claro. ¿Cuál es tu necesidad? No, ora por mí. Ah, bueno, listo. Dios mío, te pido que la toques, llénala, etcétera, etcétera, etcétera. Amén y amén. Y después viene y me dicen: ¿qué te reveló Dios? Dios a mí no me ha revelado nada. Pero dime, ¿qué te reveló Dios a ti? Nada. Amén. Porque hay personas que, porque piensan que Dios usa a uno, entonces Dios tiene que decirles algo cada vez que vengan al servicio, o cada vez que ore por fulano o por fulana, Dios tiene que decir algo, y no es así. Amén. Dios habla es en su tiempo, en su momento. Amén. Entonces hay personas profetizando muchas locuras. Amén. Y de esto está lleno la iglesia, lamentablemente. Se prestan para estas cosas. No pueden ver a alguien diciendo: así te dice el Señor una vez. Un profeta, ese es profeta. Esa es la profeta de la casa de Dios. Para poder ser profeta tiene que cumplir muchas características. Voy a hacer un poquito del tema. Tiene que cumplir muchas características. Un profeta tiene que tener un grado de santidad. No un título de santidad, no. Un grado de santidad. Una persona que se aparta específicamente para el servicio a Dios. Una persona que ni siquiera quiere mirar la discoteca que está por allá. Un grado de santidad. No el título santo ni santidad. Una persona que practica los 10 mandamientos. ¿Ven? Una persona que sigue los pasos del maestro. Es un profeta. Una característica de un profeta. Ojo acá. Porque tenemos que hacer la diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento. Porque el profeta del Nuevo Testamento no siempre es el que dice: así te dice el Señor. Amén. Por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento llegaban a un lugar y le decían al varón de la casa: así te dice Dios, tu hija y tu mujer para el año siguiente, para esta fecha, las van a matar en medio de la ciudad. Y así pasaba. ¿Eso era dónde? En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la Biblia nos llama a que proclamemos el Evangelio. Y el Evangelio significa buenas noticias. ¿Qué significa el Evangelio? Buenas noticias. Y entonces Dios escribe en el Nuevo Testamento precisamente al pueblo de Israel. En el capítulo 1, versículo 1 dice: y Dios en otro tiempo, en tiempos antiguos, había hablado a ustedes y a sus padres por los profetas. En este tiempo Dios nos está hablando a través de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Y qué dijo Jesús? Ama a tu enemigo. ¿Qué dijo Jesús? Orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué dijo Jesús? Hay que perdonar. ¿Qué dijo Jesús? Al que te maldiga, bendícelo. El Evangelio en este tiempo son buenas noticias. Si usted escucha por ahí a alguien que se levanta, alguien con título de profeta, diciendo que viene un terremoto para Colombia o para Cartagena en el año tal, no lo cree. ¿De conmigo? No lo cree. Si alguien
alguien va a su casa y dice, lo que pasa es que aquí Dios me está revelando que alguien se va a morir, repréndalo, échalo de su casa. En serio, échalo de su casa y no lo reciba. No lo reciba más. Porque ese no es Dios hablando allí. Amén. Porque en este tiempo Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. En pocas palabras, lo que está en el Nuevo Testamento que nosotros leemos. Amén, amén. El antiguo sigue vigente, pero hay muchas cosas que se cumplieron. Hay muchas cosas que solamente le competen a Israel, no a nosotros. Pero sigue vigente el Antiguo Testamento. Amén. Entonces hay personas que comienzan a profetizar su nombre. Imagínense, desde el año 2000 yo vengo escuchando que una profecía para Cartagena en el año 2000, un maremoto, imagínense. Estamos en el 2025. ¿Dónde está el maremoto? ¿Dónde está ese maremoto? Lo que pasa es que Dios me dijo que en una semana, si tu vecino no se arrepiente, se va a morir. Eso no es Dios. Amén. Entonces mucha gente profetizando cosas que no es Dios. Profetizan ¿de dónde? De su corazón, para que vean de que ellos sí profetizan. Amén. Me salió un poquito del tema, pero es necesario aclarar este punto. Amén. Con lo que se te pide en esta hora, con lo que se te pide. Dios es real, amén. Levante sus manos allí donde está, cierre sus ojos. Gracias, Jesús, por tu palabra. Comunión con Dios. Comunión con Dios. Jesús de Nazaret llegó al encuentro donde estaba el apóstol Pedro, porque comunión significa compañerismo, comunicación. Y Jesús llega donde está Pedro, y la Biblia enseña que Pedro, en toda la noche que había pescado, se fue de pesca, no pescó absolutamente ni un solo pez, y estaba lavando las redes, organizando sus redes. Pero el maestro llega donde estaba Pedro, y Jesús de Nazaret, el maestro, le dice a Pedro: boga mar adentro. Y Pedro le dice al maestro, a Jesús: hemos estado pescando toda la noche y no lo hemos logrado, pero más en tu palabra echaré la red. Boga mar adentro. Y la Biblia dice que Pedro con Jesús fueron y echaron la red a lo profundo de la mar, y ocurrió la pesca milagrosa. Eran tantos los peces que tuvieron que hacerle seña a las demás barcas para que lo vinieran a ayudar. Allí cogieron de toda clase de peces. Por eso esa historia se llama la pesca milagrosa. Pero Pedro fue ¿a dónde? A lo profundo del mar, como Jesús de Nazaret se lo había dicho, como Jesús de Nazaret le había informado. A lo profundo de la mar. Hay que ir a la profundidad de la oración. Hay que sumergirnos en la presencia viva de Dios. Hay que sumergirnos en la presencia de Dios para tener esa comunión con Él. A veces nos preguntamos: Dios mío, yo quiero que tú me hables personalmente, y Dios te está llamando a la comunión para poder hablarte. Ponga mar adentro, a lo profundo. No podemos quedarnos en la orilla, que tenemos que ir más allá, a la profundidad, porque a la profundidad es donde se pescan los mejores milagros.
Pedro echó la red a lo profundo del mar, foga mar adentro, y allí ocurrió la pesca milagrosa. Hay bendiciones que tú y yo estamos necesitando, y Dios te dice: foga mar adentro. Hay milagros que Dios ha venido gestando para tu vida, para tu familia, pero Dios te está diciendo en esta mañana: foga mar adentro, a lo profundo de la comunión con Dios. Sumérgete en la presencia viva de Dios en esta hora. Foga mar adentro. Muchas madres quieren ver a sus hijos siendo libres del alcohol, de los vicios, del pecado, de la maldad. Madre, escúchame, Dios te está diciendo: foga mar adentro, búscame más. Te está diciendo Dios en esta hora: busca más de mi presencia. A veces queremos que Dios nos use más para orar por los enfermos y los enfermos se sanen, para orar por el cautivo y que el cautivo sea libre, pero Dios nos está diciendo en esta hora: foga mar adentro, mar adentro. Queremos que nuestros familiares se conviertan a Cristo, pero Dios nos está diciendo: foga mar adentro, lo profundo de la presencia de Dios. La Biblia dice en Isaías capítulo 55, versículo 1: todos los sedientos, venid a las aguas. Todos los sedientos, venid a las aguas. Las aguas representan la presencia viva de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Sumérgete en ella. Sumérgete en la presencia de Dios. Habla con Él. Vamos, habla con tu Creador en esta hora. Ten un momento íntimo con Él. Toma este tiempo como si fuera el mejor tiempo para tu vida. Toma este tiempo como si este tiempo fuera lo más sagrado para ti. Vamos, habla con Él. Habla con Él. Compañerismo, comunión, compañerismo. Saca tiempo para hablar más con Él. Hay que sacar tiempo para conversar más con Él. Hay que sacar más tiempo para pensar más en Él. Dios nos está llamando. Dios está llamando a la iglesia a tener comunión con Él. Dios nos está llamando a confiarnos muchas cosas. Confiarnos más de su reino. Él nos está llamando. Él nos llama en esta mañana. Oh, bendito Dios, bendito Salvador. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, por tu presencia. La presencia de Dios va a descender más ahora. Más fuerte la presencia de Dios va a descender. Sumérgete en Él, en comunión. Vamos, habla con Él. Lo que tú anhelas para que Dios arranque de tu vida, quite de tu cuerpo. Si es la enfermedad, pídele a Dios que se lleve la enfermedad. Si estás cautivo por la brujería, pídele a Dios que Dios rompa las cadenas. Si son hijos rebeldes, pídele a Dios que los cambie, que los transforme. Aquí está la presencia de Dios, compañerismo, vamos. La presencia de Dios está aquí. Fluye, fluye más, Jesús. Fluye más. Toca más a tu pueblo. Toca más a tu pueblo, bendito Dios. Tócalos más. Fuera la enfermedad en el nombre de Jesús. Fuera la enfermedad en el nombre de Jesús. Fuera la brujería en el nombre de Jesús. Fuera, fuera. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompen las cadenas por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero de Dios. Se rompen más, se rompen más. Aquí está su presencia.
Aquí está la presencia viva de Dios. Froga mar adentro. La presencia viva de Dios. La presencia de Dios contiene los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas que tú y yo estamos anhelando. Aquí está la presencia de Dios. Está pasando la presencia de Dios en esta hora. Está pasando la presencia de Dios por este lugar. La presencia de Dios tiene la bendición que tanto has anhelado. Comunión con Dios. Dios requiere comunión con su pueblo, con sus hijos. Una entrega mayor en la presencia de Dios. Una búsqueda mayor hacia la presencia de Dios. Comunión con Dios. Que Dios sea lo más importante, lo más grande para nuestra vida. Que Dios sea lo más poderoso para nuestra vida. Que tomemos una decisión firme para estar siempre en la presencia de Dios. Oh, bendito Rey, bendito Salvador. Grande es tu nombre, poderoso es tu nombre. Grandes siervos de Dios de la historia del cristianismo, cuando empezaron la vida cristiana, su dedicación a Dios fue en un 100%. Y comenzaron a llenar estadios, multitudes llenaban estadios. Y la gloria de Dios descendía. El poder de Dios se activaba. Los muertos eran resucitados, los paralíticos se levantaban. Porque tuvieron una entrega en un 100%. Eso se llama comunión. Comunión con Dios. Todavía no estaban orando por los enfermos y los enfermos comenzaron a sanarse. En la actualidad está pasando eso. Está la predicación fluyendo y las personas están siendo libres. Las personas están siendo sanas. Las cargas, las cadenas comienzan a romperse. Comunión se llama eso. Lo que Dios nos está impartiendo en este día, en esta mañana. Oh Dios mío, gracias. Yo quiero que me levanten más, un poco más sus manos a Dios. Levanten más sus manos a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido, mi Dios, en este momento, toca más a tu pueblo, toca más a tus hijos. Dios mío, imparte de tu sanidad, imparte de tu libertad. Que las cadenas se caigan, que las cadenas se rompan, que la brujería salga, que lo que atormenta tu mente fuera, se vaya fuera, fuera, fuera. Lo que atormenta tu mente se va fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Lo que atormenta tu cuerpo se va fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Lo que te atormenta cuando llegas a casa y te atormenta, se va fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Nombre de Jesús de Nazaret. Fuera la brujería, espíritus inmundos, fuera, fuera. Suelta las mentes, suelta las mentes, suelta los hogares. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Presencia de Dios, toca más a tu pueblo, toca más a tus hijos. Oh Dios mío, gracias. Yo quiero que oren conmigo, digan: amado Dios, te doy las gracias, porque en este día he escuchado tu palabra, y tu palabra me ha enseñado que tú me estás llamando a entrar en comunión profunda contigo, mi Dios. Dile: Dios mío, ayúdame. Dile: Dios mío, quiero ir a la profundidad de mi búsqueda hacia tu presencia. Ayúdame, Dios, a entregarme más a ti. Ayúdame, Dios, a no conformarme con una sola oración, con una sola predicación. Dile: Dios mío, coloca esa sed en mi corazón, mi alma. Dígale a Dios. Dile: Dios mío,
vivo? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios o en la casa de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Quizás la dificultad, quizás la prueba, quizás la enfermedad te está diciendo: ¿dónde está tu Dios? Tu Dios está aquí. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Tu Dios está aquí. Entra en comunión con Él, porque Dios te va a responder. Él te va a responder. Oh Dios mío, dile: Dios mío, abro mi corazón a ti. Me arrepiento de mis pecados y te invito a ti, Jesús de Nazaret, a que vengas a vivir en mi corazón. Salva mi alma, dame el regalo de la vida eterna. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile a Dios, dile: Dios mío, con mis manos levantadas, recibo un toque más de tu presencia. Recibo un toque más de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Dile: Espíritu de Dios, toca más mi vida, llena más mi vida y dame la fuerza, la fortaleza para avanzar en la comunión que hoy tú me has estado pidiendo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Con un fuerte aplauso, fuerte el aplauso para nuestro Dios. Fuerte el aplauso para nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Dios les continúe bendiciendo.